na frontera del Commission on Higher Education at un grupo de mga jóvenes para pedir que investigar con el seguimiento subida na tuition del mga state universities and colleges y privado higher education institutions. Pero según Pinochet, mientras estricto el orden con mga universidad y colegio de gobierno contra la implementación del tuition hike, mga privado institusyon ya cumpli con mga reglamentos para pwede sila kubra mas alto matrikula este school year. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Llevando kundi lang mga placards y streamers, este grupo de mga jóvenes ya enderesan a Commission on Higher Education para cuestionar con el otro también subida na tuition que implementa cuantos mga universidad y colegio. This is how we assert our rights to quality and accessible education, which is stipulated in the Philippine Constitution of 1987, Article 14, Section 2. Mismo el director regional del CHED, Emmy Uyanga, ella enfrenta con el grupo de mga jóvenes y explica que estricto ang orden ng mga state universities and colleges o SUCs que prohibido sila sa subituition. Mientras mga privado higher education institutions ya cumpli según con mga reglamentos que estipulado na CHED Memorandum Order 16, por eso ya aproba el CHED este pedido para cubra más alto matrícula este año. 70% goes to the increase of wages and salaries of faculty, teaching and non-teaching staff. The 20% goes to purchase of for the improvement of facilities and purchase of other equipments like laboratory, and 10% goes back to the return of investment. Pero mientras sa por estrictamente man-monitor el CHED, si donde taginda el aumento pago na tuition, mas complicado según el cobrado del miscellaneous fees. Siendo cada escuela, tiene diferente items que incluido na other fees. Un asunto también que tapidi el Unión del Jóvenes de Zamboanga con la CHED para man-standardize. Actually, CHED has not come out with a memorandum to that effect. Según el grupo de mga jóvenes, el educación un derecho del cada Filipino. Pero este mga tiempo ta servía según este como un commodity, donde solamente el mga de rico familia esta puede gozar. Como resulta, según el grupo, montón niya mga jóvenes, no hay mas puede continuar del estudio por causa na mas alto matrícula. Kung batayin po natin yung national na data, yung naging dahilan po ng dropouts at saka yung hindi pagpasok ng mga kabataan sa mga universidad at kolehiyo ay yung mataas na halaga ng edukasyon. Dagdag pa dito yung mga nakaraang buwan na matinding pagtaas sa presyo ng mga bilihin. El Unión, una organisasyon de 18 mga grupo de mga jóvenes na siyudad de Zamboanga. Siendo y habla CHED que puede que da parte del Regional Multi-Sectoral Task Force on Tuition Fees al sector de jóvenes, el grupo ya asegura que procesa estrictamente con el tuition hike, que de lo mismo todo el año ya ang segunda implementar ang mga institusyon de edukasyon. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino.